Dios les bendiga en esta hora, hermanos. Les voy a invitar que abra su Biblia ahí en Mateo, capítulo 7, versículo 21. Mateo, capítulo 7, versículo 21. Lo voy a leer, usted lo va a seguir con su vista. Su palabra dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Puede sentarse? Gracias al Señor, primeramente. Gracias, Arturo, por esta oportunidad. No habíamos podido coincidir, pero pues siempre me siento muy contento de estar en este lugar para traer la palabra del Señor. Dios le bendiga a cada uno de ustedes, a los que nos están siguiendo ahí en las redes. Igualmente, disponga su vida, su corazón, para escuchar la palabra del Señor. Hace muchos años, a lo mejor sí se hizo tradición, pero antes de entregar el lugar se cantaba un coro que dice: háblame, Señor, al corazón. Si usted tiene esa disposición, el Señor nos va a hablar conforme a su necesidad y conforme a la voluntad del Señor. El Señor Jesucristo se encontraba en su segundo año de ministerio y estaba a punto de culminar su primer mensaje de los tres que narra la Biblia más extensos. A veces se dice el sermón del monte, pero pues eso es un error, es el sermón en el monte. Sermón tiene sinónimo. Es lo mismo que predicación, prédica o mensaje. Ya sabe que antes de leer la Biblia siempre son tres preguntas. ¿Quién habla? ¿A quién le habla? ¿Y en qué tiempo? ¿Quién habla? El Señor Jesucristo. ¿A quién le habla? A su auditorio que se había reunido en un monte, en una montaña. ¿Dónde estaba? Ahí en Capernaum, que se encontraba en la provincia de Galilea. ¿En qué tiempo? En su segundo año de ministerio. Ahí el Señor narró, ya sabemos que el capítulo 5 empieza con las bienaventuranzas, abarca el 6 y abarca el 7, 3 capítulos. Los teólogos dicen que duró 4 días, otro que 6 días, otros una semana. Inclusive dicen que son 2 mensajes o 2 sermones diferentes. No se ponen de acuerdo. Pero aquí el Señor enseñó normas, preceptos, mandamientos. Nos dice que somos la luz del mundo, que somos la sal de la tierra. Habló del divorcio y de muchas cosas más. Pero aquí, ya a punto de culminar, el Señor le dice a este auditorio, 90% de Israel, 10% de griegos, europeos, africanos, asiáticos. Él dice: no todo el que me dice o el que me diga Señor, Señor. Fíjense que la palabra del Señor, dice el Padre: la gloria es mía y absolutamente con nadie la comparto. Ya lo aprendimos, hermano, porque a la carne siempre le gusta ensalzarse, según lo que Dios haya puesto, pero le gusta que lo vitoreen. Y hay muchas doctrinas
que han torcido la palabra del Señor. Una ocasión yo estaba en Vallehermoso, Tamaulipas, y dijeron, va a venir un evangelista de Monterrey. Era un lunes. Y el pastor que me hospedaba me invitó. Le dije, sí, claro que sí. Y empezó a hablar. Y, por ejemplo, Salmo 23:1 dice, Jehová es mi pastor. Y Juan capítulo 10 dice el Señor Jesucristo, yo soy el buen pastor. Hay muchas personas que dicen, esto te demuestra que el Padre y el Hijo son la misma persona. Eso no es cierto. El Padre es uno, el Hijo es otro y el Espíritu Santo es otro. El Padre es Jehová de los ejércitos, es Dios. El Hijo es el Señor Jesucristo y el Señor Espíritu Santo. Cada uno es diferente, entonces no tiene nada que ver. Gracias. Y aquí, cuando el Señor Jesucristo dice, no todo el que me diga Señor, Señor, no está usurpando el señorío del Padre. Claro que no. Y está en lo correcto. No todo el que me diga Señor, Señor. Pero mucha gente no le dice ni siquiera Señor. Desde hace muchos años, cuando se hace un censo, aquí en México cada 10 años, por el INEGI, Instituto Nacional de Estadística, de Geografía e Informática. En este último censo, en las redes se les mandaba un mensaje a los cristianos y les decían, cuando te pregunten de qué religión eres, no digas que eres cristiano, mejor di que eres evangélico o pentecostés. Y luego ya explicaban por qué. Porque mucha gente dice, yo soy cristiano. Y cuando ya se hace la contabilidad, dentro de los cristianos están los testigos de Jehová, están los mormones, están los satanistas. Todos ellos aparecen dentro de los cristianos y a nivel mundial igualmente. Pero la gente que sigue el cristianismo no está ni siquiera en tercer lugar. Todos sabemos que China es el país más poblado. Y ellos al Señor Jesucristo no le dicen Señor. Ellos adoran a Buda. Hay un árbol, no sé el nombre, pero es muy alto, es muy ancho. Y ellos le dieron forma de la imagen de Buda. Y le pusieron chapa de oro a toda esta estatua. Ellos dicen, cuando nosotros hablamos con un cristiano, siempre les decimos, muéstrame una prueba de que Jesucristo existe. Y pues nosotros siempre decimos, porque es la verdad que Él resucitó y ya no está aquí. Dice, nosotros te podemos comprobar que sí existió Buda. Y ellos conservan 2 huesos. Dicen, aquí está, estos huesos eran de Buda. Y ellos, que aparecen en primer lugar en seguidores a nivel mundial, ellos no le dicen Señor al Señor Jesucristo. La gente que practica el Islam, recuerden, no todos los árabes siguen el Islam, y en el Islam no todos son árabes. Hay 2 grupos muy fuertes. Pero ellos en todo han imitado a Israel. En la Biblia de nosotros dice, en Isaac te será llamada descendencia. Ellos inventaron un libro que se llama el Corán. Se fusilaron 500 versículos de la Biblia, pero en el Corán dice, en Ismael te serán
llamada descendencia. Ismael es el padre de los árabes. Ismael también fue hijo de Abraham. Entonces, para los judíos el día más importante es el de Yom Kippur. Pero para los árabes o los que practican el Islam es el día de Ramadán. Ese es el día más sagrado. Por 3 o hasta 5 días ayunan y están en oración. Y las ciudades más sagradas de ellos es la Meca y Medina, que están en Arabia Saudita. Quizás a usted esto que le voy a decir le parezca como broma, pero no es así. Haga de cuenta lo largo de esta pared, pero 4 veces más, así está larga la pared. Es de un material que se llama hormigón. Y la fila está bien larga. Y los tienen que comprar una bolsa de piedras. Y a lo largo de la pared, cada uno de ellos le está tirando una piedra a esa barda. Porque no crea que para ellos es simbólico, es de verdad. Que esa pared es el diablo. Y cada piedra que tiran, ellos gritan y dicen: Satanás, tú no tienes parte en mi vida, y Satanás, tú no tienes parte en mi familia, y todo lo que ellos gritan, creen que está siendo cierto. Uno puede decir, pero ¿cómo? Sí, así es. Por eso el Señor dice, Juan 8:32, y conocerás la verdad, y la verdad te libertará. Porque el Dios de ellos es Alá, y el profeta de ellos es Mahoma. Y si alguien los insulta, se va a meter en un grave problema. Entonces, ellos al Señor Jesucristo no le dicen Señor, le dicen que fue un profeta, pero que Mahoma es más grande que el Señor Jesucristo. Una más. Allá en la India, los hindúes, unos dicen indios, está bien, pues es la India. Mucha gente en su cultura, en su mochila, lleva 2 lechugas, lleva arroz y otras cosas. Si ellos van a un restaurante y está un hombre o una mujer pidiendo ayuda, no los van a ayudar. Allá las vacas andan en las calles porque las vacas son sagradas. Y sacan una lechuga y se la dan en la mano, se la acaban, le dan la otra. Y si se aparece una rata de esas que nosotros odiamos, les avientan arroz. Porque ellos creen en la reencarnación. Dicen que si se portan bien, van a reencarnar en un animal bueno. Si se portan mal, van a reencarnar en un animal pues malo. O sea, según cómo se porten, ellos van a reencarnar. Cuando, o para ellos, es con doble G, el río Gengis es lo más sagrado. Cuando una muchacha de 15 años fallece, la visten con su vestido de 15 años, un ramo de flores, la emplayan, la cubren de plástico y la arrojan a lo más sagrado, a este río. Imagínense cuando entra en descomposición. Para ellos, el que beba agua de este río es lo más sagrado. Pero imagínense cómo está contaminado. Se juntan varias familias y le piden permiso al dueño de una vaca y ahí se están. Es terrible, pero es cierto. Y la vaca empieza a orinar y todos se pelean.
y agarran los orines y se los untan a la familia porque para ellos esto es sagrado. Pero ellos al Señor Jesucristo no le dicen Señor. Ni los satanistas, ni los testigos de Jehová, ni los mormones, ni mucha gente más. Y el Señor dice, no todo el que me diga Señor, Señor. Imagínense todos los que no le dicen, entrará en el reino de los cielos. Ya sabe por qué Mateo es el único que dice reino de los cielos. Porque cada evangelista le escribió a un grupo diferente de personas y Mateo le escribió a los judíos y los judíos no escriben Dios ni dicen la palabra Dios. Por eso Marcos, Lucas y Juan sí dicen el reino de Dios y Mateo dice el reino de los cielos. El reino de los cielos no es más grande que el reino de Dios, ni el reino de Dios es más grande que el reino de los cielos. Es por esto. Entrará en el reino de los cielos. Entonces, ¿quién es el que va a entrar? Dice el Señor. Sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Siempre recuerde que aquí es singular, personal o individual. El que haga la voluntad de mi Padre. Aquí está la diferencia. El Señor Jesucristo es una persona. El Padre es otra persona. El que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice el Señor. Porque en aquel día, ¿cuál día? ¿A qué día se refiere el Señor? Se refiere a Apocalipsis 20, 11 al 15. Recuerde que gracias al Señor hay más de 50 Biblias de estudio. Pero a veces el cristiano dice, en la Biblia dice el juicio del gran trono blanco. No, en la Biblia no dice eso. Por ejemplo, la Biblia de John MacArthur, la de Jimmy Swaggart o cualquier Biblia de estudio, le agregan esto como un enunciado para que sepamos de qué va a hablar el pasaje. Pero es cuando el Señor dice, en aquel día, se refiere a este día. ¿Y qué es lo que escribió Juan? Lo que dice Apocalipsis 20, 11 al 15. Dice Juan, el apóstol, el hijo de Zebedeo, el hermano de Jacobo, el discípulo amado, y tiene varios nombres. Dice, y vi un trono muy grande, blanco, y vi al que estaba sentado en este trono. ¿Era el Papa? No. ¿Era Buda? Tampoco. Ni Confucio, ni Krishna, ni nadie de ellos. De los que muchos siguen rechazando al Señor, ninguno estaba sentado ahí en el trono. Recuerde que esta es la eternidad, dice Juan, de delante del cual desapareció o huyó el cielo y la tierra y no se encontró lugar para ellos. Por eso la Biblia habla de cielo nuevo y tierra nueva. Esa es la eternidad. ¿Quién es el que va a juzgar? El Señor Jesucristo. Que mucha gente dice, cuando alguien ya falleció, él ya está juzgado de Dios. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Todavía falta este día. Recuerde, cuando usted escucha a alguien que diga, todas las profecías están cumplidas, solamente falta que Cristo venga por su iglesia. No le crea. No es cierto, hermano. Falta que se cumplan todas las profecías de la gran tribulación, hermano.
cuando la iglesia esté en las bodas del Cordero. Faltan muchas cosas por cumplirse. Muchas ya se cumplieron, pero no todas. Entonces, el que está sentado ahí es el Señor Jesucristo. No está el Padre, no está el Señor Espíritu Santo, es el Señor Jesucristo. Dijo el apóstol Pablo, Filipenses capítulo 2, 9 y 10, que al Señor Jesucristo se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Se va a cumplir esa profecía. Lo que estamos hablando es eso, que esta profecía ahí tiene pleno cumplimiento. Dice Juan, y vi a los muertos, grandes y pequeños. La palabra muerte en griego es tánatos, y esto quiere decir separación. Cuando una persona está muerta espiritualmente, está separada del Señor. Esto es lo que significa. Estas personas muertas espiritualmente, ahí están los magnates, los capitanes, la gente de mucho dinero, ahí están. Están también la clase social media, la clase social pobre, ahí están todos, hermano. Desde Adán hasta el día que se llegue. Pero ahí están todos, hermano. Ante la presencia del Señor Jesucristo. Dice Juan que los libros fueron abiertos. ¿Cuáles libros? Cada uno de las personas tiene un libro donde está escrita toda su vida. Y cada uno va a ser juzgado conforme a lo que haya hecho aquí en la tierra. Ya sabe, cuando Apocalipsis habla del cántico de Moisés. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos. Equidad quiere decir el grado más alto de justicia. Y el único que tiene esa equidad es el Señor. Se le va a juzgar no por lo que no hizo, sino por lo que hizo. Cuando Pablo habla, Romanos 2:12, dice, a los que conocieron la palabra, o sea, a los que conocieron la ley, la palabra de Dios, se les va a juzgar conforme al conocimiento de la palabra. A los que para ellos nunca llegó la Biblia, la palabra de Dios, a ellos se les va a juzgar por su conciencia. Recuerde que la palabra del Señor dice, hay de aquel que sepa hacer lo bueno y no lo haga. Cada persona va a ser juzgada conforme a su conciencia. Si obró bien, si obró mal, conforme a lo que haya hecho. Y ahí se va a pasar, hermano, toda la vida de la persona. ¿Cuántas veces se le habló del Señor Jesucristo? Dijo que no tenía tiempo. Dijo que tenía su religión. ¿Cuántas veces rechazó al Señor Jesucristo? Todo lo que hizo en lo oculto va a salir a la luz. Y se le va a pasar ahí su vida. A cada uno. Dice Juan que otro libro también va a ser abierto, que es el libro de la vida. Juan narra y dice, y el mar entregó sus muertos. Hace poco veía unos comentarios ahí en el Face
Y tanta gente que opinaba y decía, no sé cómo el Señor va a agarrar el mar y los va a llevar hasta allá. No. Recuerde que en los libros proféticos o escatológicos hay mucho simbolismo. El mar siempre va a representar mucha gente. Dice la gente, fui al centro y era un mar de gente. Es a lo que se refiere. O sea que es tanta la gente, es tanta la multitud que están ahí, a eso se refiere. El mar entregó sus muertos. Dice, el Hades, ya sabe que en hebreo es Seol, en griego es Hades y en español es infierno. Entregó sus muertos. ¿Cómo? Mucha gente en el cristianismo sigue enseñando que el infierno y el lago de fuego es lo mismo. En el 1985, cuando existían los cassettes, hubo una hermana, ella era, o no sé si todavía viva, de Dominicana, y era un testimonio muy impactante, poderoso. No estoy hablando de la hermana Mary Catherine Baxter, la que escribió una revelación divina del infierno, no, de ella no. Ella era dominicana y estaba escuchando este testimonio y dice que el Señor la llevó al infierno. Y luego dice que de ahí, ya cuando estaba en el infierno, el Señor ahí mismo la llevó al lago de fuego. Y yo me quedé pensando, dije, no, pues aquí está mal. Porque muchos dicen, estoy hablando de los cristianos, porque así les han enseñado, que el infierno es eterno. ¿Esto es cierto? Claro que no, hermano. ¿Dónde está el infierno? En el corazón de la tierra. Arde a 6.400 grados centígrados. Ya sabe lo que pasó en Siberia ya hace varios años, cuando puro científico metieron un micrófono en una punta de diamante para que no se destruyera y agujeraron lo que es la tierra, ya después era vacío, pero a través del micrófono se empezaron a escuchar muchas voces. El Señor permitió que oyeran esas voces, y esas voces eran las voces que están en el infierno. Mucha gente dice, yo no creo que Dios haya creado el infierno, si somos su creación. La Biblia dice bien clara que el infierno fue hecho para el diablo y sus ángeles, para el diablo y sus seguidores. Le decía al principio, ahí en el 11, dice que la tierra y el cielo ya no van a existir. ¿Qué está diciendo Juan? Que el infierno entregó sus muertos, o el Hades. La gente que está en el infierno, cuando llegue este día, van a salir del infierno y van a estar presentes ante la presencia del Señor Jesucristo. Mucha gente dice, dime un texto que diga que Jesús es Dios. Bueno, aquí dice que estaban delante de Dios. Y el que está sentado en el trono es el Señor Jesucristo. Entonces Jesucristo es Dios. Ahí están. Salen del infierno, pero para ser juzgados en el juicio del gran trono blanco. El trono es blanco, está sentado el Señor, y ese es el juicio donde se abren los libros. Mucha gente piensa que se puede engañar al Señor. Muchos cristianos no han tomado con la seriedad que se debe el estar en el camino del Señor. Y aquí ya están los que salieron del infierno, está toda esta gente ante la presencia del Señor.
y a cada uno se le hace su justo juicio. Pero como se abre otro libro, ese es el libro de la vida. Yo cuando tengo oportunidad siempre aprendo de un pastor dominicano que se llama Miguel Núñez. Un excelente hombre, mucho conocimiento en la palabra, es bautista, pero él dice que la salvación no se pierde. Me gusta oír a Armando Alduzzi, tiene mucho conocimiento, pero él dice que la salvación no se pierde. Y hoy muchos cristianos dicen que la salvación no se pierde. Por eso muchos cristianos toman, fuman, son muy maldicientos y dicen que la salvación no se pierde porque es salvo y para siempre salvo. Bueno, la persona que acepta a Cristo, en el momento que recibe al Señor en su vida y en su corazón, su nombre es escrito en el libro de la vida. Y en el libro de la vida que se abre, el nombre de todos los que están ahí no es encontrado en este libro. Recuerde, mucha gente enseña, cristiana, que todos vamos a estar en el juicio del gran trono blanco. Nada que ver, hermano. Cuando Pablo escribió la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10, él habla, pero eso es otra cosa, hermano. Es cuando el Señor va a premiar a cada cristiano con los galardones. Conforme a como haya trabajado en la obra del Señor va a ser premiado. Todos los que ya se nos adelantaron y están en la presencia del Señor, y todos los que sean levantados en el rapto, no vamos a pasar por ese juicio, hermano. Es la gente, acuérdense que está muerta espiritualmente, hermano, ahí están delante de la presencia del Señor. Y como su nombre no es encontrado en el libro de la vida, es arrojado al lago de fuego. El infierno ya no existe. ¿Dónde está el lago de fuego? Nadie lo sabe, solamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Señor le va a conceder el gran honor de inaugurarlo al anticristo y al falso profeta. Después a Satanás y sus demonios. Ahí van a estar. Y todos los que decidieron seguir a Satanás, ahí van a estar. Van a ir al mismo lugar. Dice aquí Juan, la segunda muerte. El que no ha aceptado a Cristo está muerto espiritualmente. Y esta es la muerte segunda. Alejado del Señor para siempre. ¿Dónde? En el lago de fuego. Ahí van a estar para siempre. Pero el Señor siempre va a brindar una oportunidad. Antes de que llegue ese evento, siempre que la persona escuche palabra de Dios y reciba y oiga este mensaje, es que Dios le está hablando a su vida, le está hablando a su corazón, para que no se pierda. Dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 3, porque el Hijo del Hombre no vino para perder las almas, sino para que las almas sean salvas por medio de Él. Claro que sí, hermano. Pero el Señor dice, en aquel día, muchos me dirán, fíjense que no son pocos, son muchos. Muchos me dirán, Señor, ¿sí te acuerdas de mí? Yo profeticé en tu nombre. Otros le van a decir, Señor, ¿no te acuerdas de mí? Cuando yo oraba por liberación, muchos fueron libres. Señor, ¿no te acuerdas de nosotros?
Nosotros poníamos las manos y había milagros. Se sanaban los enfermos. Note bien. No está hablando de gente que no conoció al Señor. No está hablando de gente que no sirvió al Señor. Entiéndalo bien. Cuando una persona, el Señor, el Espíritu Santo, pone el don de liberación, nosotros nos damos cuenta. Cuando alguien tiene el don de liberación, los demonios inmediatamente escuchan, se sujetan y se van. Es como el que tiene el don de milagros, así. Porque ya lo tiene, el Señor se lo ha puesto en su vida. En todas las iglesias hay gente que servía al Señor. La Biblia no dice ni habla del don de dirigir. Pero hay hombres, mujeres, que apenas empiezan a dirigir, hermano, y desciende la presencia del Señor. Y Dios los usa tan poderosamente que tienen la unción de todo lo que canten, hermano. El Espíritu Santo los respalda. Muchos ya no están. Había músicos buenísimos, hermano, profesionales, ya no están. Predicadores igual, evangelistas igual, pastores igual, y mucha gente que servía en la obra del Señor, ya no están, hermano. Se alejaron. Dice que ellos le dicen: no te acuerdas de nosotros. Que muchos dicen: como la salvación no se pierde, haga lo que haga, aunque esté mal, yo no me voy a perder. El Señor se tiene que acordar de mí. Por eso ahí dice el Señor: en aquel día muchos me dirán: Señor, ¿no te acuerdas de mí? Hicimos esto. Y el Señor les dirá: no los conozco. Bueno, primer libro de Samuel 2:30 dice: yo honro a los que me honran, pero nadie dice lo que sí. Y así dice el Señor: y desprecio a los que me tienen en poco. Entonces el Señor les va a decir: no los conozco, no sé quiénes son. Ya sabe que un ejemplo pues muy acertado es Judas Iscariote. Fue apóstol del Señor. El Señor lo usó para echar fuera demonios, para que hubiera milagros, hubiera sanidades, pero ya no estaba con el Señor. ¿Por qué, hermano? Porque en el cristianismo se utiliza esta palabra o este término. Los cristianos hablan de que se prendieron los focos rojos, o sea, en alerta. Yo nunca vi que se prendieran los focos rojos. ¿Para qué, hermano? Si ya hace mucho que se prendieron los focos rojos, no se dio cuenta. ¿Por qué? Cuando una persona deja de orar, deja de ayunar, y lo que siempre le digo, ¿por qué que muchos cristianos vienen a la iglesia sin Biblia? Sí la traen en el celular, pero Dios sabe cuánto tiempo le dedican a la lectura de la palabra del Señor. Ya no le hablan a nadie, no comparten con nadie lo que el Señor ha hecho en sus vidas. ¿Por qué, hermano? Porque cuando recibimos a Cristo, nuestro nombre se escribe en el libro de la vida. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y dice Pablo, Efesios 1:13, en ese preciso momento, hermano, el Espíritu Santo nos pone un sello. Dice el apóstol Pablo: conoce el Señor a los que son de Él. El capítulo 3, capítulo 6. ¿O no sabéis que vosotros ya no os pertenecéis a vosotros mismos,
porque a precio de sangre fuisteis comprados, y vuestro cuerpo ahora es templo del Dios viviente, es templo del Espíritu Santo. Dice Pablo, Efesios 4:30, no contristéis, no entristezcáis al Espíritu Santo. El que nos conoce, siempre ha sido así, siempre va a ser así, perfectamente es el Señor. Dijo David en el Salmo 139, antes que la palabra llegue a mi boca, tú sabes lo que voy a hablar. Tú conoces mi sentar y tú conoces mi levantar. Esa es la omnisciencia del Señor. Nos conoce perfectamente. Y cuando un cristiano o cristiana hace algo que no agrada al Señor, ¿qué pasa con el Señor Espíritu Santo? Se entristece, simplemente. Hay gente que usted se acerca, le pregunta, oye hermano, hermana, ¿qué pasó? ¿Qué se te ofrece? Pues ya para qué le dice, hermano. Pero cuando el cristiano cumple con lo que dijo David, ahí en el Salmo 51, he aquí que tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Es usted y el Señor y el cristiano. El Espíritu Santo viene y redarguye en los seculares cuando le remuerde la conciencia. Aquí es cuando le redarguye el Espíritu Santo. Y le dice el Espíritu Santo, ¿por qué contestaste así? ¿Cómo? ¿No te acuerdas? ¿Te gustaría que te contestaran a ti así? Ya sabe lo que dice Mateo 7:12, la regla de oro. Como quieras o como quieres que te traten a ti, trata tú a los demás. Así es, hermano. Y el Espíritu Santo redarguye, pues no seas así, no contestes así. Pero ¿cuántos cristianos dicen? Es que yo hago muchas cosas y no me siento mal. ¿Por qué a mí no me redarguye el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo ya no está en esa persona. El Espíritu Santo ya se fue y ni cuenta se dio. Dice Pablo primera a los Tesalonicenses 5:19, no apaguéis al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no puede estar donde la persona practica continuamente el pecado, donde la persona no hace la voluntad de Dios. Por eso el Señor les dice, no los conozco. Y el Señor les dice, hacedores de maldad. ¿Es gente que no conocía al Señor? No, es gente que conoció al Señor. Es gente que fue usada por el Señor, hermano. Les dice hacedores de maldad. Y aquí entro en la conclusión. Hace muchos años ahí en Reynosa se inventó. Y lo que tiene ahí en Reynosa es que, de cuenta, son las 11, las 12 de la noche, como si fueran las 7, 8 de la noche. Andan vendiendo elotes y pan y tamales. Y salió ahí esa canción de Tintán, ¿verdad? El panadero con el pan. Y la gente dice, ahí viene el panadero. ¿Quién es el panadero? ¿El que hace el pan o el que vende el pan? El que hace el pan. El otro es vendedor de pan. ¿Qué es una persona pecadora? Porque ellos nos dicen a nosotros. Pero tú también has pecado, sí. Pero tú también eras un pecador, sí, pero pues hay un parteaguas, según a los Corintios 5:17. De modo de manera que si alguien o alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. La persona que es cristiana y peca, se siente mal. Si se siente mal, está en la voluntad de Dios. Si todavía le redarguye el Espíritu Santo, está en la voluntad de Dios. Pero la persona que hace mal y no se siente mal,
La persona que hace mal y no le redarguye el Espíritu Santo. La gente que no tiene a Cristo no se siente mal. Todo lo contrario. Todos los días está maquinando, fabricando, a ver a quién le hace daño, a ver con quién se porta mal. Hay gente en cualquier estacionamiento, deja su carro, su camioneta, sale, su carro está rayado, su camioneta está ponchada. Dice, mira, alguien le metió una navaja, un picayelo, y ni siquiera los conoce o ni siquiera lo conoce. Es gente que está siempre haciendo maldad. Siempre, fíjese cómo el enemigo, pues así es. Él vino a eso, a matar, a robar y a destruir. El ácido lisérgico, el LSD, en la época de los hippies y todo esto, mucha gente se quedó en el avión. Ya no se recuperó mentalmente. Se sabe, las metanfetaminas, las tachas, ahora el problema del fentanilo. El enemigo en tanta gente siempre les está dando la manera de crear maldad, de que la gente se pierda. De en los bares, en los bailes, en tantos lugares, para que la gente se pierda. Esa es una realidad. El Señor les dice, hacedores de maldad. En ustedes que un día fueron usados, en su corazón, en su alma, en su espíritu, no hay nada bueno. Ellos pensaron que cuando viniera este día, el día del juicio, ellos se iban a salvar porque la salvación no se pierde. No es así, hermano. Con el Señor las cosas son rectas, son derechas, o es cristiano o no es cristiano. Dice el Señor en el mensaje a la iglesia de Sardis, Apocalipsis 3:5. Porque todo aquel que me sigue y todo aquel que venza, yo le pondré vestiduras blancas. Número 2, no borraré su nombre del libro de la vida. Número 3, y yo confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y dice el 6, todo aquel que oye, escucha o escuche lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Por eso sí, en esta tarde probablemente haya o esté alguna persona por primera vez que no ha recibido a Cristo en su corazón. Pues este es el día que el Señor ha hecho para usted. Hay gente que dice, yo nunca he entendido por qué se dice, ¿quieres aceptar a Cristo o quieres recibir a Cristo? ¿Por qué dicen así? Dijo el apóstol Pablo, Romanos capítulo 10, que si confesares con tu boca, hay que confesarlo, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.